Seamos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos honra y gloria al Señor por este día maravilloso en el que podemos compartir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Y qué hermoso, como dice la palabra, es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. Vamos a leer en la palabra de Dios. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, los versículos 17 al 23. Y en el capítulo 2 vamos a leer el 4 y el 10. Y el tema de este día es Jesús y el eterno propósito de Dios con nosotros. Amén. Dice así la palabra de Dios, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y en el versículo 4 del capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermosa palabra. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque este día, mi Rey, vamos a estudiar esta porción de la Escritura que el apóstol Pablo, Señor, escribió a los Efesios. Háblanos, Espíritu Santo, llénanos de tu conocimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con un poco de historia. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pero además de eso tiene que nos limpia, y como dice en
el Evangelio de Juan 5:39. Vamos a leerlo para que veamos qué dice Juan 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y oiga lo que dice: y ellas, o sea, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio? La palabra de Dios, de Jesús. Y el apóstol Pablo es uno de los que habla de lo que es Jesús. Dice la palabra de Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, Pablo, vamos a hablar un poquito de Pablo, es el hombre que era perseguidor de la iglesia y al hombre que Dios derribó de un caballo. Pablo no fue como los otros discípulos que conoció, que tocó, que vio a Jesús, que habló con él. No, pero es el hombre que conoció todas las revelaciones que Dios le mostró. Y es muy glorioso ver cómo él habla a la iglesia gentil de nuestro Señor Jesucristo. Según las pocas información que tenemos, porque siempre hay mucha más, Pablo escribió esta epístola entre los años 60-62, más enfocado en el 62 después de Cristo, cuando él estaba encarcelado en Roma. Es una epístola que habla mucho de Jesús. En lo personal me encanta porque muestra muchas cosas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entrar de una sola vez, hermanos, al punto número 1. Decía que Pablo hace tantas declaraciones del amor, de la sabiduría, del poder y de las herencias de Dios, de los que es para los hijos de Dios. Entonces, hoy vamos a ver eso, hermanos. Jesús y el eterno propósito de Dios para con sus hijos. El apóstol fuera enviado a trabajar con los gentiles, podríamos decir, el propósito de Dios con los gentiles. Sabemos, por ende, que con los israelitas, que era su nación santa. Entonces, yo quiero que veamos tres cosas. Hermanos, la palabra de Dios dice en el versículo 18, lo vamos a leer literalmente. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y este es el punto. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que el Espíritu Santo me dé esa sabiduría, porque lo que necesito o lo que el Espíritu Santo quiere es que la iglesia gentil, la iglesia que somos tú y yo, la iglesia comprada a precio de sangre, esa iglesia maravillosa que somos millones alrededor del mundo, esa iglesia sepa, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuando nosotros venimos al Señor, dependiendo dónde nazcamos de nuevo o dónde aceptemos a Jesús o donde estemos, se nos va a instruir, a enseñar, ya sean las reglas de esa institución
las reglas cristianas, los principios bíblicos. Pero si hemos llegado a una iglesia muy legalista, se nos va a hacer más hincapié en las normas que rigen la institución, denominación, misión, como le llamemos. Y muchas veces, no estoy diciendo, escúchenme bien, que eso sea malo, no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces conocemos muy bien las normas políticas, reglas de las instituciones y nos esforzamos por cumplirlas, pero ignoramos los principios, bendiciones, promesas, estatutos que habla la palabra de Dios. Y como todo en la vida, así como un hijo tiene privilegios y tiene obligaciones, como las familias tenemos privilegios y también hay responsabilidades, así como hijos de Dios, amados por Dios, no hay principios que debemos de cumplir porque la palabra de Dios lo dice. Pero hoy nos hemos llenado de tanto conocimiento de tantas cosas, pero como iglesia a veces ignoramos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y de eso vamos a hablar ahora. Como hijos de Dios, amados y comprados a precio de sangre, tú eres especial para Dios. Amada iglesia, nosotros somos especial tesoro para Dios. Somos aquel cuerpo de Cristo injertado donde Él es la cabeza y nosotros estamos unidos con Él. Y dice su palabra que Él nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. También dice la Escritura que somos la niña de sus ojos, que somos su especial tesoro, su nación santa, su pueblo adquirido por Dios. Y en el caminar de la vida van a haber muchas circunstancias, muchos sinsabores, enemigos de que quizá quiero pasar, te quieren hacer daño. Gente que porque no le va mal como le va a ellos, porque no tienen a Cristo, nos van a tener envidia, te van a tener recelo, te van a tener, qué sé yo, enumera tú ahí. Y la iglesia, en lugar de saber cuál es la esperanza a la que Cristo nos ha llamado, nos desenfocamos de la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, y nos ponemos a divagar en lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestro alrededor está lleno de maldad, está lleno de avaricia, está lleno de codicia, está lleno de lujuria, está lleno de lo que gobierna este mundo. Y en ese mundo oscuro, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los portadores del poder de Dios. Tu iglesia amada, tu hombre, tu mujer,
no eres una llaga podrida. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una persona llena del poder de Dios. Tú eres alguien en quien reposa el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Somos portadores del poder de Dios. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El Señor tiene para ti, compró para ti una salvación tan grande. Y el apóstol Pablo dice que si nos dio a su Hijo amado Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos o entendemos según su sola potestad? Yo sé, iglesia, que ya lo sabes. Pero yo vengo a recordarte quién eres. Vengo a recordarte que el Dios que tú tienes te ha equipado, te ha dado una herencia incorruptible, te ha preparado lo mejor, el rocío de los cielos, la bendición de la tierra. Tiene para ti, iglesia, lo mejor, porque Él es tu Padre, Él es tu Dios, Él te compró en la cruz del Calvario. Ahora quiero decirle a los amigos, ustedes también pueden ser hijos de Dios. Ustedes también pueden gustar, saborear, tener, poseer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque el Señor sigue hasta este 2026 con sus brazos abiertos, diciéndote, esto lo compré hace 2000 años en la cruz del Calvario. Pagué el precio de tu salvación, pagué el precio de tu liberación, pagué el precio de tu restauración, pagué el precio de tu bendición. Lo que tú necesitas, yo lo tengo para ti. Nadie puede ofrecerte lo que Jesucristo te ofrece. Porque el paquete que el Señor te da es un paquete completo. Es un paquete que incluye todo, tanto en la tierra como en el cielo. El Señor Jesús dio su vida en una cruz. No por un antojo, no para hacer un espectáculo, que fue un espectáculo. Pero ese no era el propósito. El propósito era pagar el precio, lo que costaba tu pecado y el mío. Y Él lo pagó en esa cruz. Lo que costaba tu paz y la mía, Él la pagó en esa cruz. Lo que costaba tu bienestar y el mío, Él lo pagó en esa cruz. Así es que, amigo, tú sufres porque tú necesitas a Jesús. En Jesús vas a encontrar paz, gozo, alegría. Y ya no van a haber situaciones, sí van a haber situaciones, pero tú ya no vas a caminar solo. Tú vas a estar de la mano de Jesús. Jesús te va a dar las riquezas de su herencia. Jesús te va a dar la paz. Jesús te va a dar el gozo, Jesús te va a dar la felicidad, Jesús te va a dar la armonía, Jesús te va a dar el bienestar. Así que cuando la palabra dice, para que sepáis, mi oración por ti es que sepamos de verdad quiénes somos, iglesia amada. De verdad, amigo, la iglesia de Jesucristo es poseedora de las riquezas de nuestro Dios. Si tú vienes a Jesús,
entras a formar parte de los hijos de Dios. Entras a ser poseedor de las riquezas de Dios y de todo lo que Él preparó de antemano para ti. Lo que nos falta a nosotros, porque a veces sabemos mucho las reglas. A mí me costó años entenderlo, hermano. Nos enseñaron a amar a Jesús de tal manera. Nos enseñaron la importancia del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y los primeros años yo pensaba que las reglas de una iglesia, eso era el evangelio. Y a veces nos quedamos ahí anclados. Pero el ser hijo de Dios es más que eso. Por eso debemos de saber. Cuando alguien sabe quién es su padre, quién es su madre, en la posición que está y toma su lugar, cosas son diferentes. Tomemos nuestro lugar como iglesia. Plantémonos como iglesia. Seamos la iglesia victoriosa del Cordero. No seamos la iglesia, que es umbrosa. ¿Cuál es la esperanza a la que Cristo te llamó? Te llamó para que heredaras, para que fueras su hijo, para que heredaras la vida eterna, pero para que en su caminar en esta tierra fueras una persona victoriosa sobre las fuerzas del mal, sobre el pecado, sobre la maldad. Conviértanse, dijo, ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El propósito es que en el caminar de la vida vayamos mostrando, vayamos dando testimonio de quién es nuestro Dios, quién soy yo. Que donde tú te pares, nadie se pare. Que cuando abras tu boca o abra yo mi boca, hablemos palabra de Dios. Palabra de sabiduría. Podamos decirle a la gente que hay un Dios grande y poderoso que dio su vida para dar vida y vida en abundancia. Punto número 2. Veamos el versículo 19 y dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? El primer punto tiene mucho que ver con el amor de Dios, de cómo Jesús te amó, de cómo Él se entregó por ti. Este punto tiene que ver con el poder de Dios. ¿Y cuál la eminente grandeza de su poder? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué cuando eres hijo de Dios tenemos a un Cristo poderoso? Mire qué dice: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, y oiga, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Y este es el poder del Dios que tú tienes y que yo tengo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y oiga, iglesia amada, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe que como un hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre del Cordero, no viva la vida victoriosa que Cristo compró para nosotros? No cambie, no sea transformado, porque debemos de ser transformados por el poder de Dios.
siendo un Dios tan grande como el que tenemos, cualquier incircunciso del diablo nos haga caer en angustia, nos haga tambalear, nos haga dudar de ese Dios que tenemos. No lo entiendo. Hermanos, si nuestro Dios dice que es la cabeza sobre todo principado, aquel hombre le dijo, no merezco, no soy digno que entre bajo mi techo. Solo di la palabra, porque yo le hice. O sea, él conocía lo que es tener autoridad. Porque yo soy hombre bajo autoridad y digo a este, ve y va. Y digo a este, ven y viene. Si la iglesia tuviera ese conocimiento, hermanos, cuando se puso de moda que daban cursos de liberación, hermano amado, ignoramos las escrituras. Este espíritu no sale más que con oración y ayuno. Y la iglesia ni oraba ni ayunaba. Solo iba una mañana que le enseñaran un curso de liberación y ya estaba graduado. Le daban hasta un certificado de que estaba graduado para ejercer liberación. ¿No cree, iglesia, que si hiciéramos lo que la palabra de Dios dice, orar y ayunar, para que no entréis en tentación, para que todas tus situaciones te sean solucionadas, para que tengamos poder y autoridad sobre todo demonio y sobre toda enfermedad? No hay pierde, iglesia, si ahí está en la palabra. Por eso le decía, está bien que conozcas las reglas, normas políticas, pero lo que necesitamos conocer es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo debo de vivir yo? Porque Cristo es poder y autoridad sobre todo dominio y sobre toda potestad. Lo dice la Escritura. Si yo soy hija de Dios, yo voy a creer esta bendita palabra. Esto es lo que a mí me dice quién soy. ¿Cuál es el propósito de estar en esta vida? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me ha entregado Dios? A su iglesia. Gloria a Dios por los pastores ungidos. Gloria a Dios por los siervos de Dios. Pero esto es para la iglesia, no importa si no eres pastor, no importa si eres un miembro, eres poseedor de la riqueza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir esto y con esto cierro este punto. Prestemos atención. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús, hermana? Amén. Entonces, eso es para ti. Según la operación del poder de su fuerza. Por eso somos victoriosos, porque es el poder de Dios en nosotros. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mire, dice, voy a repetir, la cual operó en Cristo resucitándoles. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos y ese poder que agarró a Jesús y lo llevó a los cielos y lo sentó a la diestra de Dios Padre. Ese es el poder que Dios ha puesto en ti, iglesia. Ese es el poder que Dios ha puesto en mí. Ese es el poder
que Él nos ha dado. Dice, sobre todo principado. Ay, es que usted no sabe lo poderoso que es. Ni me interesa, porque Cristo es el todopoderoso. Sobre todo principado. Es que no sabe la autoridad que tiene, no como la de mi rey. Y usted no sabe el poder y el señorío. Cristo dice que es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y oiga, y sobre todo, por si eso no nos ha quedado claro, y sobre todo nombre que se nombra. Sobre un alto hay otro más alto, y sobre ese alto hay otro más alto, y sobre ese alto hay otro más alto. Y sobre todos los altos que existan, hay un Dios todopoderoso que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que es tu Dios y es mi Dios. No se metan con los hijos de Dios. Y si tú quieres ser un intocable, ven a Jesucristo. Y dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero, para siempre. Y sometió todas las cosas, hermano, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y eso es palabra de Dios. Aleluya, Jesús. Tercer punto. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros. ¿Sabe que eso es lo que Dios quiere? Como dijimos que era el tema, Jesús y el eterno propósito de Dios. Este es uno de los propósitos, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos salvos por gracia. Nada hemos hecho nosotros más que recibir ese regalo de amor y de misericordia. No es porque seamos buenos por obras, nada. Es porque Él nos amó con amor eterno. Por eso, amigo, que estás atravesando esa crisis, que ya le diste vuelta y revolviste todo y ya no sabes qué más hacer, yo te invito. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Si Él dice que quiere mostrarle a todos los que han dicho, a todos los que han creído, esta no te levantas. De esta ahí te quedas. Ven a Cristo y Cristo se va a encargar de mostrar su gracia, su bondad, su misericordia. Y así como te han visto caer, verán cómo Cristo te levanta. ¿Qué te cuesta? Date la oportunidad. Ven a Jesús y deja que el Señor te bendiga. El Señor no te está llamando para hacerte daño. El Señor te está llamando porque te ama y quiere bendecirte. Él quiere prosperarte, Él quiere levantarte, Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte. Él quiere. Ya no sigas retardando la bendición. Acéptala. Ven a Jesús. Porque dice su palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que Cristo ha hecho. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Dios quiere mostrarle a través de ti su misericordia a la humanidad, su amor a la humanidad. Que cuesta entender cómo ese asesino, esa persona que nadie daba nada por él, Cristo la toma y lo hace un príncipe de su pueblo. Pueda que sí. Porque nosotros juzgamos de manera diferente. Pero ese que nadie daba nada, aceptó el regalo de la salvación de Jesús. Y vino y se convirtió en un hijo de Dios. Y a través de ese que nadie daba nada, Jesucristo muestra su bondad, su riqueza, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. Así es que, ¿qué te puedo decir concluyendo? Aceptemos lo que somos. Somos gente especial para Dios. Pero no nos llenemos de vanagloria. No nos sintamos que hay por mí, porque por gracia somos salvos, por misericordia. Todo lo que somos, lo somos por las riquezas de su gracia. Cierro con esto. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, en nadie más, ni en la comadre ni en el compadre. En Cristo Jesús somos bendecidos. Iglesia, reaccionemos. Somos lo más glorioso y lo más importante para Dios. La humanidad, dice la palabra de Dios, que su contentamiento es con los hijos de los hombres. No dice con los marcianos, no dice con los de Plutón, no dice con los extraterrestres, dice que es con los hijos de los hombres. Así es que si tú eres un hijo de los hombres, el contentamiento de Dios es contigo. Iglesia, que Dios te bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por amarnos como tú nos amas. Gracias porque tu deseo, la esperanza a la que nos ha llamado, es llevarnos a la patria celestial. Pero en el paso por la tierra quieres mostrarle al mundo a través de nosotros tu amor, tu poder y tu gloria, Señor. Que podamos dejar nosotros que ser esos instrumentos en tus manos, portadores de tu gloria, portadores de tu poder y portadores de tu amor. Padre glorioso, que podamos dar honra y honor a tu nombre porque tú te lo mereces. Y gracias porque no es una obra de los hombres, es una obra tuya, Señor. Aquí estamos, te adoramos y te bendecimos y te damos gloria y honra a ti. Amada iglesia, que Dios te bendiga, que nos demos nuestro lugar, que nos ubiquemos en lo que somos para Dios en el mundo y que recibamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. La paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.